Bienvenidos a Caos y Cosmos, nuestra sesión de análisis profundo donde, nos dedicamos a diseccionar las patologías del liderazgo, la economía conductual y las dinámicas de poder en el mundo corporativo. Hola a todos y a quienes nos escuchan hoy, preparaos porque el tema de esta exploración es francamente uno de los más destructivos que vemos en el management actual. Totalmente. Es una disfunción enorme y además, paradójicamente, es una de las más aplaudidas. Estamos hablando de la ficción del liderazgo orgánico. Exacto. El peligro de la abdicación directiva. Y a ver, para que la audiencia visualice exactamente de qué estamos hablando, quiero que imaginemos por un momento un quirófano. Un quirófano. Vale. Sí, imaginemos la escena. El paciente está abierto en la mesa de operaciones, las constantes vitales fluctúan, hay tensión, y en el momento exacto en el que hay que realizar la incisión más crítica, el cirujano jefe, de repente, suelta el bisturí, Madre mía. da un paso atrás y le dice al resto del equipo médico, creo que debéis madurar y avanzar de forma autónoma. Me retiro para fomentar una nueva gobernanza orgánica y que no dependáis de mi figura. Y sencillamente se da la vuelta y abandona la sala. A ver, en medicina eso lo llamaríamos negligencia criminal, directamente. Irías a la cárcel. 100%. Negligencia absoluta. Sin embargo, fíjate qué curioso, en la vanguardia del management contemporáneo, a este exacto comportamiento se le suele etiquetar con una palabra mágica: empoderamiento. Ya. El famoso empoderamiento, o las estructuras horizontales, la holacracia. Eso es, esa analogía del quirófano ilustra perfectamente el nivel de riesgo real que asumen las empresas, porque ese discurso tiene un barniz heroico que es irresistible. Claro, suena moderno, suena muy ágil. Suena de maravilla y permite que la alta dirección sienta que está democratizando el trabajo, que son líderes visionarios, pero cuando analizamos este fenómeno desde la teoría de agencia, la realidad es muchísimo menos romántica. Bueno, un momento, vamos a desempacar esa idea, porque la teoría de agencia es vital aquí. Para quienes no tengan ese concepto fresco, básicamente estamos hablando del conflicto de intereses inherente que ocurre cuando una persona, el agente, toma decisiones en nombre de otra, que sería el principal, o la empresa en este caso. Exactamente. Beneficio, no en el de la organización. Esa es la definición técnica impecable. Y, a ver, es la pieza clave de nuestro análisis del caos de hoy. No estamos viendo a líderes fomentando la innovación orgánica, sino a sistemas enteros colapsando sencillamente por falta de dirección. Porque cuando la persona con mayor legitimidad, o sea, la autoridad formal, decide apartarse del tablero con la excusa de que el equipo debe autoorganizarse, pues los incentivos se rompen. Se hacen añicos, y las leyes de la dinámica social aquí son inmutables. O sea, el poder aborrece el vacío. Totalmente. Si la autoridad legítima se retira, sin haber instaurado antes un marco constitucional muy estricto, el poder no se evapora en una nube de utopía colaborativa. Claro que no. Simplemente cae al suelo, se fragmenta y la plantilla entra en un estado de entropía absoluta. En psicología organizacional vemos esto a diario. Y por muy adornado que esté con jerga de Silicon Valley, esto tiene un diagnóstico clínico muy claro, ¿no? Sí, lo definimos como una aversión patológica al desgaste político. O sea, tomar decisiones difíciles agota. Ya lo creo. Decir no a un equipo de gente brillante agota muchísimo. Así que el líder sencillamente escurre el bulto y compra su propia paz mental a costa de la cordura de toda la empresa. Es una externalización del estrés. Y lo que ocurre después de esa retirada roza el darwinismo corporativo. Vemos cómo el ecosistema se fractura en dos facciones completamente disfuncionales. Las dos caras de la moneda, sí. Por un lado emergen los perfiles hiperproactivos, que, claro, al no haber un eje regulador, asumen el control en la sombra, se erigen como auténticos señores de la guerra corporativos. Y ojo, me gustaría añadir que no son villanos. O sea, son actores completamente racionales que están capitalizando un mercado desregulado. Claro, ven una oportunidad y la toman. Tienen apetito de riesgo, tienen labia, tienen capital político. Exacto. Y al aplicar la teoría de agencia aquí, vemos que acaban secuestrando el proyecto colectivo. Las métricas de éxito globales de la empresa
mutan silenciosamente. Se adaptan a ellos. Sí, para alinearse exclusivamente con los objetivos y los presupuestos de sus propios departamentos. Es, vamos, una maximización de beneficios individuales en un entorno sin Estado de Derecho. Pero el daño colateral, el verdadero drama de esta desregulación brutal, cae sobre la segunda facción, que es el perfil inseguro o conservador. Ahí está el cuello de botella. Para este profesional, la desaparición del líder como árbitro convierte la oficina en un lugar profundamente hostil. Claro, porque hay que entender la biología detrás de esto. O sea, la ambigüedad no le motiva absolutamente. Para nada. Le dispara una respuesta de amenaza directa en el córtex prefrontal. Como este perfil carece de la agilidad política de los señores de la guerra, su única defensa frente a lo desconocido es el sabotaje pasivo. Se transforma en un cuello de botella sistémico. Empieza a exigir debates circulares, pide volúmenes absurdos de datos, para dar un paso minúsculo. Cuadros de mando infinitos para decidir el color de un botón, y paraliza todo bajo una excusa que es inatacable: la búsqueda de un consenso absoluto. Que es inalcanzable, claro. Exacto. Congela el proyecto para no quedar expuesto. Lo cual, bueno, nos lleva a la gran pregunta que vertebra nuestra exploración de hoy. Vamos a plantearla. Si sabemos que los resultados de retirar la autoridad son tan desastrosos, ¿por qué los sistemas humanos siguen cayendo sistemáticamente en esta misma trampa? ¿Es simplemente una moda pasajera del management moderno? La respuesta corta es que no es una moda. Es un error de cálculo profundamente arraigado en la naturaleza del poder. Y aquí es donde necesitamos el cosmos, el marco estructural. Exacto. Para entender el código fuente de esta atrofia, la antigüedad clásica nos ofrece un modelo milimétrico. Un caso de estudio sobre teoría de juegos, incentivos y los peligros de la abdicación directiva. Y es la mítica boda del mortal Peleo y la ninfa Tetis. A ver, un momento. Una boda griega. Sí. Porque estamos hablando de dinámicas corporativas contemporáneas, de reestructuraciones y metodologías ágiles. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver una fiesta mitológica con la cuenta de resultados de una empresa? O la parálisis por análisis en un equipo de software. Ya, parece un salto extraño. Pero, a ver, si despojamos al mito de la magia, que es lo que hacemos siempre en este espacio. Por supuesto. Ni dioses ni misticismos. Comportamiento humano puro. Exacto. Si lo vemos puramente como un caso de estudio sobre teoría de juegos, tiene todo que ver. Estructuralmente, este evento no era una simple fiesta, representaba la cumbre suprema de la colaboración. Una gran fusión corporativa, digamos. 100%. Una alianza estratégica diseñada para sentar las bases de un nuevo orden, con diferentes departamentos, entre comillas, operando en sinergia. Y presidiendo todo este macroproyecto estaba el CEO legítimo, la máxima autoridad del sistema, Zeus. El director general intocable. Eso es. Pero todo sistema, por muy blindado que parezca desde arriba, es vulnerable a los actores marginales, si carece de límites claros. Y aquí es donde entra Eris, la personificación de la discordia. Ah, el elemento no invitado. Nuestro perfil conservador y asustado del que hablábamos hace un momento. Justamente. Eris es la representación perfecta del elemento resentido. Se siente amenazada por el avance de un grupo del que no se siente partícipe. No tiene el poder institucional para integrarse en la mesa chica, ni tampoco para vetar el proyecto abiertamente. Así que opta por la asimetría. ¿Por qué no puede hacer un ataque frontal? Imposible. La aplastarían. Lo que hace es brillante desde el punto de vista del sabotaje pasivo. Simplemente inyecta una dosis de ambigüedad radical en el sistema. Arroja una manzana de oro al centro de la sala de juntas, digamos, con una inscripción muy vaga. Calistei. Para la más hermosa. Exacto. Y al no señalar a nadie directamente, lanza el KPI más ambiguo posible en medio de un entorno que está lleno de egos frágiles. O sea, fíjate en el genio destructivo de esa maniobra. Al instante, toda la ilusión colaborativa de la boda se fractura y 3 perfiles hiperproactivos saltan a reclamar el premio. Las 3 diosas. Claro, era que en la empresa representaría el poder institucional, finanzas o legal, Atenea, que es el poder estratégico y operativo, y Afrodita, el poder persuasivo, marketing o ventas. El choque de intereses paraliza por completo el evento operativo. Y por pura jerarquía corporativa, todas las miradas de la sala giran hacia el CEO, hacia Zeus. Porque como líder supremo, tiene la legitimidad y la obligación ineludible de intervenir, ¿no?
Sus opciones ejecutivas eran clarísimas. Totalmente claras. Podía establecer un criterio objetivo y auditable. Podía destruir la manzana, asumiendo una postura de autoridad severa. O podía elegir a una ganadora y asumir el coste político brutal de decepcionar y enfadar a las otras dos facciones. Pero, y aquí está el paralelismo perfecto, hace exactamente lo que vemos hacer a tantos comités de dirección hoy en día. Escurrir el bulto. Realiza un cálculo de riesgo para proteger su propio estatus, su propio asiento, y decide no mancharse las manos. CEOs calcula que cualquier decisión firme va a generar una fricción interna enorme. Así que, en un acto de cobardía ejecutiva, que disfraza de delegación moderna, pasa la decisión a un tercero. A alguien supuestamente fresco, imparcial, totalmente independiente de la jerarquía. Sí, al pobre París, un pastor troyano que pasaba por allí. Y Zeus justifica esto sugiriendo que, una gobernanza desde la base, externa al liderazgo central, va a resolver el conflicto de manera mucho más orgánica. Al hacer eso, detona absolutamente todo el andamiaje del sistema. O sea, es el equivalente exacto a un director general que contrata a un consultor externo junior sin ningún tipo de blindaje político dentro de la empresa para que decida qué departamento estrella va a sufrir los recortes presupuestarios. Los van a despedazar. Zeus genera un vacío de poder instantáneo. Las tres facciones proactivas, al verse libres de la supervisión de un líder fuerte, ignoran por completo el propósito original de la alianza y corrompen el proceso ofreciendo sobornos masivos a París. Claro, le ofrecen poder político, victorias militares, en el mercado, influencia. Las agendas individuales acaban destrozando el proyecto colectivo. Y Eris, que es la ambigüedad encarnada, solo tuvo que sentarse a mirar cómo su narrativa tóxica inicial hacía todo el trabajo sucio. El caos final, que desemboca en la guerra de Troya, no fue culpa de una manzana. Fue culpa de la negativa consciente del líder a ejercer su autoridad. Exacto. Es una mecánica que se superpone milimétricamente a las crisis de las empresas de hoy. Cuando el líder moderno decide dejar que el equipo avance solo, está cometiendo lo que en psicología llamamos difusión de la responsabilidad. Totalmente. Y es vital subrayar esto. No está empoderando a nadie. Está externalizando el inmenso coste cognitivo que supone estructurar el caos. Y aquí es vital, romper uno de los sofismas más grandes y peligrosos del management actual. La idea de que la horizontalidad o las famosas metodologías ágiles requieren menos liderazgo. Para la audiencia que diseña estrategias o lidera áreas enteras, esto es fundamental. Hay un mito muy arraigado ahí. Un entorno agile requiere un andamiaje operativo, requiere límites y requiere mecanismos de resolución de conflictos muchísimo más rígidos que una jerarquía vertical tradicional. Es que si no, es la ley de la selva. Pensemos en cualquier empresa tecnológica actual que decide aplanar la estructura, eliminar a los mandos intermedios para moverse más rápido. Sin reglas claras sobre cómo se priorizan los recursos, el equipo de producto y el de marketing acabarán en una guerra de trincheras absoluta. El oportunismo toma las riendas por completo. El carisma y la influencia personal de los líderes de cada silo ganan sistemáticamente la partida sobre el bien común de la empresa. La proactividad sin un cauce es devastadora. Y mientras estos dioses proactivos maniobran en las sombras, llevándose los presupuestos, llegamos al núcleo de la toxicidad real, nuestro perfil conservador, la Eris de la oficina. Uf, el cuello de botella. Exacto. Para quienes diseñan la arquitectura organizacional, entender la etiología de esta toxicidad es la diferencia entre el éxito y el fracaso de una reestructuración, porque hay que dejar claro que no hay maldad inherente aquí. No es que se levanten queriendo hundir la empresa. ¿Qué va? Hay terror puro a la exposición. Tienen una aversión a la pérdida extrema respecto a su estatus o a su comodidad. Su táctica subconsciente para sobrevivir es ralentizar el reloj de la empresa. Y lo más insidioso de todo esto son las narrativas de pasillo. O sea, el cinismo constante, el cotilleo de máquina de café, la burocracia paralizante. Pedir 30 firmas para aprobar algo trivial. Exacto. Son intentos desesperados de destruir el nuevo sistema antes de que éste tenga la oportunidad de exponer su propia incompetencia ante la dirección. El equipo entero queda rehén de esta dinámica. Vale, esta es la radiografía del problema. El caos en estado puro. Pero el propósito de nuestra sesión no es solo realizar la autopsia del desastre,
sino formular la cura. Exactamente. Pasar al cosmos. Para transformar esta entropía tribal en un verdadero orden operativo, el primer paradigma que las organizaciones deben abrazar es abandonar esa fantasía infantil de la generación espontánea. La gobernanza eficiente no surge del aire. Los equipos no se autoorganizan hacia la eficiencia en el vacío. Se autoorganizan hacia la política tribal, siempre. Se necesitan intervenciones quirúrgicas en las estructuras de poder. Así que vamos a abordar las 3 heurísticas de intervención. La primera es lo que denominamos el retorno de la soberanía. Y aquí, quienes nos escuchan y lideran startups o departamentos en transformación rápida, probablemente estén pensando, Cuidado, mi equipo valora la autonomía por encima de todo. claro, si aplico esto y me impongo, me van a tachar de micromanager tóxico y destruiré la cultura tan chula de la empresa. ¿Cómo evitamos ese extremo? Porque el miedo es real. Ese miedo es la trampa conceptual clásica. A ver, el retorno de la soberanía no significa obligar al líder a volver para dictar a qué hora se va al baño o revisar cada maldita línea de código. No es microgestión operativa en absoluto. Es exigirle que asuma su rol irrenunciable, que sea el arquitecto del marco constitucional. Ahí está la clave. La táctica específica aquí es forzar al líder a sentarse y escribir, documentar y, sobre todo, comunicar públicamente los bordes duros de esa autogestión. Trazar la cancha. Exacto. ¿Qué decisiones puede tomar el equipo de forma totalmente autónoma? ¿Qué decisiones exigen consulta previa obligatoria? Y lo más importante, ¿en qué escenarios específicos el líder mantiene un poder de veto absoluto e inapelable? Es decir, la delegación de poder exige siempre un mandato condicionado. Nunca bajo ningún concepto es un cheque en blanco. Absolutamente. Y hasta que el líder no dibuje esos límites del campo de juego y asuma el coste político de dictaminar el rumbo cuando hay empates técnicos o guerras internas, el equipo seguirá devorándose a sí mismo. El líder debe ser el juez supremo de las reglas, no de cada jugada individual. Bien, esa es la arquitectura macro, la constitución de la empresa. Pero luego tenemos el frente psicológico táctico, la segunda heurística, que es la cuarentena de la ambigüedad. Vital. Esto va directamente a neutralizar al perfil inseguro, a nuestra eris. Y el error más habitual que veo en los comités de dirección es intentar forzar a esta persona a comprender la visión panorámica. Intentan hacerles partícipes de la incertidumbre macro del nuevo proyecto, creyendo que así se sentirán más incluidos y dejarán de sabotear. Y logran justo lo contrario, porque la ambigüedad es kriptonita pura para este perfil. Su cerebro entra en pánico. La solución táctica aquí es acotar su rol de manera radical. Hay que sacarla del gran laberinto estratégico. Pero me pregunto, desde tu experiencia en psicología organizacional, ¿cómo articulamos esto sin que el empleado sienta que, que lo estamos castigando o degradando? A ver, puede parecer duro desde fuera, pero te aseguro que psicológicamente es un alivio masivo para ellos. La aplicación consiste en asignarles un carril blindado de certezas absolutas. Cero ambigüedad. Cero. Tareas operativas hiperespecíficas. Al sentarse con ellos, el discurso no es, mira, te apartamos de la estrategia porque bloqueas. El discurso es, necesitamos que seas el dueño absoluto y garante de este proceso crítico. Se les entregan responsabilidades con inputs, outputs y plazos milimétricos. Todo completamente documentado. ¿Y empíricamente qué logramos en su cerebro con este movimiento? Pues que al eliminar la ambigüedad de su rutina diaria, literalmente apagamos la alarma de su amígdala. Desactivamos su respuesta biológica de amenaza y casi como por arte de magia cesa el sabotaje pasivo. Vuelven a ser productivos. Pero claro, esto tiene una contrapartida innegociable. Y es que, simultáneamente, hay que retirarles su poder de veto por agotamiento en los debates globales. Su voz y su voto deben quedar restringidos exclusivamente a su dominio cerrado, a su parcela. Claro, no pueden opinar de todo. Si estamos en una reunión decidiendo el pivote estratégico del producto para los próximos 2 años, este perfil no puede tener la capacidad de paralizar la sala pidiendo un informe sobre cómo afectará ese pivote a los vales de comida o al formato del Excel de gastos. Es que se les retira el oxígeno a sus narrativas tóxicas. Pierde de facto la capacidad de secuestrar las conversaciones de los demás. Es una maniobra de contención vital. Y esto nos lleva directamente a la tercera y última heurística, que se ocupa de la otra cara de la moneda, la alineación de los proactivos. Porque hemos establecido que los perfiles agresivos y visionarios son el motor de la empresa. Su empuje es absolutamente necesario.
Claro, son los que tiran del carro de la innovación. Pero actualmente es un río desbordado que está inundando toda la organización. Esta energía debe ser encauzada. Y el riesgo evidente aquí, el miedo de los directivos, es que si intentamos frenar a nuestras estrellas corporativas, a nuestras Ateneas y Afroditas, se frustrarán y se marcharán a la competencia en 2 semanas. O fundarán su propia startup. Exacto. ¿Cómo construimos una presa de contención para el talento tan agresivo y brillante sin perderlo en el proceso? Pues instaurando una herramienta implacable, una auditoría estratégica basada en la transparencia radical que esté anclada a un concepto vital, la North Star Metric, o el objetivo innegociable a largo plazo de la compañía. A nivel práctico, en el día a día, esto significa que cualquier iniciativa, cualquier nueva política o solicitud de presupuesto enorme impulsada por estos señores de la guerra debe ser expuesta a la luz pública. Y evaluada exclusivamente contra ese único criterio central. El líder debe sentarse y preguntar abiertamente cómo sirve esta iniciativa específica a nuestra métrica estrella. Y si la idea, por muy innovadora y brillante que parezca en un PowerPoint con gráficos increíbles, no impacta directa y demostrablemente a ese propósito común dictado por el líder soberano, se bloquea. Así de claro. Sin sentimentalismos y sin favoritismos. Donde la única manera que tienen estos individuos hiperproactivos de brillar, ascender y conseguir recursos para sus propios intereses es impulsando el interés general de la empresa. Exacto. Dejamos de esperar que las personas actúen en contra de su propia naturaleza de forma altruista, que es una ingenuidad enorme. Es que el altruismo corporativo no existe a esa escala. No. Y diseñamos un ecosistema donde hacer lo correcto para el proyecto global sea el único camino disponible para su propio avance profesional. De eso trata precisamente pasar del caos reactivo al cosmos intencional. Es el triunfo absoluto del diseño organizacional sobre la entropía natural de los grupos humanos. Me parece una síntesis formidable, de verdad, sobre el valor incalculable de la autoridad bien ejercida. Y sobre los daños irreparables de la abdicación por pura conveniencia política. Exacto. Así que, a la audiencia, a quienes tienen la inmensa responsabilidad de diseñar y liderar el futuro de sus organizaciones, les dejamos con una última reflexión para evaluar la salud real de sus propios sistemas corporativos. Fijaos bien en el clima de vuestros equipos de trabajo. Si en una organización se percibe, al observar sus operaciones, un silencio muy cómodo, muy diplomático, desde los despachos de la alta dirección, pero al mismo tiempo se escucha un ruido constante, cínico y agotador en las trincheras operativas del equipo, Mala señal. y no tener que asumir el coste político de elegir a quién se va a decepcionar hoy. Una pregunta verdaderamente punzante para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos encontramos en la próxima exploración de Caos y Cosmos.